Lo importante de la entrevista de semblanza es que usted pueda comprender a qué se refiere, ¿no? Y la entrevista de semblanza precisamente se realiza, también se le conoce como entrevista de personalidad, se realiza a aquellas personalidades, como bien lo dice la misma entrevista de semblanza, en la que usted quiere dar a conocer su forma de ser, su forma de pensar, sus características incluso físicas, ¿no? ¿Por qué le coloco esta fotografía? Porque de alguna manera a usted le debe inspirar una palabra relacionada con esta imagen. ¿Por qué? Porque ha sido notorio, ha sido suficientemente conocido su vida, suficientemente conocido su trabajo, y por consiguiente el trabajo del periodista es darle al lector una idea lo más completa posible de quién es, cómo es y qué piensa el personaje. Y esto va a ser a través de una serie de preguntas que incluso yo les voy a enviar una guía de un cuestionario muy conocido que se llama Cuestionario de Proust, que les puede servir de referencia para las entrevistas de semblanza que ustedes van a hacer. Ya he comentado. Los aspectos que deben incluirse en una entrevista de semblanza son la personalidad, la descripción física. Aquí se usa mucho el símil. Todos los recursos literarios que usted tenga en sus manos puede emplearlo en una entrevista de semblanza. Por eso que a los estudiantes de periodismo les encanta tanto esta redacción, porque precisamente se les da la libertad de escribir como quieran, obviamente con excelente ortografía, pero podemos utilizar todos aquellos recursos literarios que nos permitan describir a este personaje. En vez de decir que tiene los ojos azules, por ejemplo, podemos decir el cielo de sus ojos. Y es una manera clara, porque el cielo no es verde, el cielo no es amarillo, no es anaranjado. Entonces, al tú decirle el cielo de sus ojos, utilizando ese símil, pues esa metáfora, ahora nosotros vamos a darle a entender a quien nos va a leer de qué estamos hablando. O sea, el símil, la metáfora, incluso todo lo que tenga que ver con los recursos literarios que permitan describir de una manera detallada a nuestro personaje. La valoración que nosotros hacemos, tanto cualidades personales o profesionales que nosotros hacemos de acuerdo a lo que hemos investigado, ¿no? Datos biográficos, el régimen de vida, costumbres y sobre todo el escenario de la entrevista. Nosotros en la entrevista de semblanza, cuando ustedes realicen su ejercicio profesional, siempre es bueno describir el lugar donde ustedes se encuentran. Si el objetivo de una entrevista noticiosa es informar y la de opinión es situar al lector en la importancia del entrevistado, situarlo con el tema, porque lo hemos visto ya, la de semblanza persigue ganar la atención despertando su curiosidad. A veces la intriga son los primeros párrafos de una entrevista de semblanza. ¿Por qué la intriga? Para que nosotros obliguemos al lector a interesarse aún más en realmente quién es el personaje. Si ustedes han podido ver algunas entrevistas que ha realizado Shirley Barnaby, esas son entrevistas de semblanza, porque ella escudriña la vida personal y profesional de quien se encuentra sentado allí. Últimamente ha realizado algunas entrevistas que no son tan de semblanza, parecen más bien entrevistas políticas, pero si nos vamos atrás al inicio de estas entrevistas que ella realizaba, pues se trata de hecho. Maki Arenas también lo hizo mucho en Globovisión, y Maki Arenas lo hacía incluso con personajes fallecidos. Así que si tienen acceso a la página de Globovisión, pueden ubicar estas entrevistas que ella realizaba con personajes que habían fallecido. Que en esta entrevista el periodista está en la libertad de desarrollar el estilo literario, como bien lo planteamos al principio. Se centra más en las personas que en las declaraciones. No bastan solamente las palabras, también importan los gestos, los silencios, explicitar lo implícito, decía García Márquez, que es un escritor colombiano muy reconocido, periodista, en donde él se caracterizaba mucho por describir el entorno y describir sobre todo la forma como reaccionaba el entrevistado frente a las preguntas que él le estaba haciendo. O en una oportunidad, de hecho, él coincidió con el presidente Chávez en un avión y no aguantó ni una hora cuando él decidió, al bajarse del avión, hacer un escrito. Los invito a que lo busquen también en internet, sobre lo que la percepción que él tuvo realmente sobre el mandatario en esa oportunidad, por la conversación que sostuvo en un viaje que iba de Venezuela a Bogotá, creo que era. Acá hay algunas afirmaciones que se refieren a la entrevista de personalidad. Como bien lo planteé allí, el objetivo es presentar una imagen del entrevistado, una aproximación al individuo privado que se oculta tras el personaje público. Psicología de la entrevista. Durante el desarrollo de la conversación, el periodista está sometido a un cúmulo de mensajes codificados. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía en la lámina anterior, podemos encontrar con aquellos entrevistados en los que no les gusta mucho la pregunta.
y se molesta, eso es válido colocarlo en la entrevista de semblanza, claro que sí. De hecho, en algunas entrevistas de opinión, nosotros los reporteros lo utilizamos para darle a entender al lector que le desagradó la pregunta. Visiblemente molesto, el ministro de Comunicaciones informó tal cosa. En el caso de una entrevista de informativa o de opinión, ¿no? Sobre todo la de opinión se utiliza mucho este aspecto, pero la de semblanza siempre cualquier gesto, las interrupciones que puede haber en una entrevista de semblanza también puede ser incluida. Por ejemplo, usted está conversando con su personaje, porque aquí sí va a haber un diálogo, va a haber una conversación, todas las entrevistas debe haber un diálogo, una conversación, un primero tú y después yo, recuerden la segunda clase que vimos sobre el diálogo, y en ese momento puede llegar una persona a ofrecerle un café. Esa interrupción, si sucede algo anecdótico, algo jocoso, algo que usted considere que amerite hacerlo, reflejarlo en su redacción, usted lo puede incorporar. Esta entrevista es muy ligera, es lo que quiero hacerles entender a ustedes. Es una entrevista que permite conocer al personaje más allá de las preguntas, de lo que él ha hecho, es un poco la percepción también que usted tiene para que la gente sepa realmente quién es. Y esto es válido tanto para la prensa escrita como para la prensa audiovisual. Estas son algunas de las láminas que contempla, y yo por supuesto se las voy a enviar también por el Classroom, se las voy a adjuntar al Classroom para que las tengan, por si no las pueden visualizar a través de este video, porque es importante que cada uno de estos aspectos ustedes lo tengan en cuenta. La entrevista de semblanza amerita muchísimo que usted aplique todas las técnicas redaccionales que hasta ahora ha logrado. La semana pasada yo les llamaba la atención a ustedes porque estaban repitiendo los errores y repitiendo los errores y repitiendo los errores. Entonces es bueno que usted visualice la estructura de una entrevista, visualice cómo hacerla. Yo por supuesto les voy a dar ejemplos de esta, pero lo importante es que usted aprenda a desarrollar un diálogo con una fuente informativa. Esto es fundamental. Independientemente de que sea una persona conocida o no, yo debo documentarme primero a quién se trata, porque si no es alguien conocido, si yo no lo conozco como reportero, ¿cómo lo voy a dar a conocer? Entonces, esta etapa de la documentación es sumamente importante, la investigación previa. Es importante que una vez que escuchen y vean este video, ustedes puedan escribir en Classroom cuáles son las inquietudes que tienen. Obviamente debe irse con un cúmulo de preguntas preparadas para que usted pueda realizar, tener atino cuáles son aquellas inquietudes que usted cree que el lector, televidente o radioescucha, estuviese interesado en conocer sobre ese personaje. Esto es fundamental, pero pueden surgir preguntas en el calor de la entrevista. Usted, por ejemplo, le dice a su entrevistado, ¿usted es casado? Sí. Bueno, me divorcié una vez. Y él sigue hablando de otras cosas, pero a usted le quedó pendiente de divorciar. Ay, ¿por qué te divorciaste? Es una pregunta que surge a raíz en el calor del encuentro periodístico, ¿no? Luego aquí están las láminas donde habla del desarrollo de cada una de las entrevistas, ¿verdad? Cómo deben realizarla, ¿verdad? En qué orden debe hacerla. No necesariamente usted va a desarrollarla como comenzó, nos sentamos, caminamos, no. Usted va a depender de cómo usted la desarrolla. Acá, como les decía, todas las láminas de cómo pueden ustedes desarrollarla, hacer la redacción. Algunas sugerencias que hace el Wall Street Journal establece que debe escuchar y observar atentamente al sujeto para comprobar cómo reacciona. Esto es sumamente importante que usted lo tenga claro, ¿no? Esta sugerencia, como les digo, estas láminas yo se las voy a enviar, se las voy a juntar en Classroom para que ustedes también lo tengan. Lo que quise grabar tenerlo acá es porque yo no sé si de alguna manera este tipo de entrevista, a mí me gusta, bueno, no estamos en presencial, a mí me gusta hacer un ejercicio en clase sobre una entrevista de semblanza imaginaria, ¿no? ¿Cuál sería, cómo usted comenzaría una entrevista imaginaria con la persona que usted quisiese? Entonces, una vez que usted escuche esto, que usted vea este video, haga ese ejercicio en una hoja, cualquiera en su casa, donde usted comienza a desarrollar cuál es el personaje que usted quiere entrevistar. Por ejemplo, Hugo Chávez. Entonces usted comienza, ¿cómo es el encabezado, profesora? ¿Cómo puedo comenzar yo? Precisamente describiendo el área. El lugar era un poco oscuro, no sabía si realmente me podían atender o no, pueden hablar en primera persona o en tercera persona. Lo cierto es que el personaje siempre se hace esperar. No es la primera vez que intento entrevistarlo, ese tipo de cosas, describir la situación que hay en el entorno antes de la entrevista, o en el momento que él entra las cosas que dice, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que usted haga esto, una vez que usted lea vea esta clase, visualice este video, usted hace este ejercicio. Visualice el video y vea las láminas, por supuesto, para complementarlo.
les decía, estas láminas se las voy a colocar acá porque son varias, ¿no? Entonces, lo importante es que usted tenga esto claro. En una lista básica de preguntas de personalidad: ¿qué lee? ¿Quiénes son sus héroes? ¿Cuáles son sus principales metas? ¿Dónde y cómo pasa su tiempo libre? ¿No? Son algunas de las preguntas, pero pueden surgir muchísimas más. Entonces, de hecho, en el cuestionario que establece Proust, se los voy a abrir aquí en este momento. Vean quién es Marcel Proust y miren la cantidad de preguntas que él plantea. ¿Ven? Cualquiera de estas preguntas usted la puede utilizar en su entrevista de semblanza, cualquiera de ellas. Lo importante es que no deje de hacer preguntas, porque todas van a ser necesarias y después cuando usted va a armar su entrevista es que va a elegir cuál. ¿Cuál es la estructura? ¿Va a ser pregunta y respuesta? No. Existen entrevistas de semblanza en algunos portales digitales donde se establecen preguntas y respuestas, pero nosotros no lo vamos a trabajar así, nosotros lo vamos a trabajar como una conversación. De hecho, acá está uno de los ejemplos, y también se los voy a colocar en Classroom para que usted lo tenga. Vamos a ver si abre. No quiere abrir. No quiere abrir. Hay un error allí. Hay un error allí, pero yo al colocársela en Classroom se las voy a visualizar. Vamos a ver si esta nos abre completo. Y hay un error allí. Ya lo voy a verificar a ver cuál es el error y se lo voy a colocar en Classroom. Pero básicamente lo que usted debe entender que no va a ser pregunta y respuesta. Hay algunas entrevistas de semblanza que así se hacen. Yo recuerdo, de hecho, este periodista Luis Olavarrieta persigue a los artistas y a los políticos haciéndole 10 preguntas, ¿no? Y es en corto, ¿no? Le hace 10 preguntas y ellos responden supuestamente en el calor de la rapidez de la grabación, pero obviamente presumo que ya hay una preparación previa para este tipo de preguntas, sobre todo dependiendo de los personajes, pero más o menos de eso se trata. Pero nosotros no vamos a redactar de esa forma, sino que vamos a desarrollar cada una de estas respuestas. Al colocarles a ustedes el ejemplo, que no entiendo por qué no está abriendo ahorita en el Word, ustedes van a saber de qué estoy hablando. Lo cierto es que quiero que visualicen esto, vean las láminas, y una vez que ustedes visualicen esto y vean las láminas, hagan el ejercicio que les estoy planteando para que en clases podamos desarrollar, podamos escuchar, podamos leer cuáles son esos ejemplos que ustedes tienen allí. Así que nos vemos entonces en clases.